flor y luz de Edenbell, había una niña maravillosa, la quinta princesa Marianne. Nadie podía apartar los ojos de su hermosa y radiante sonrisa, y cuando hablaba, todos escuchaban con gran expectación cada palabra. Tenía una apariencia ideal y buen carácter, sus ojos eran del color dorado, absolutamente todos adoraban este pequeño milagro. Su hermana tenía el pelo negro azabache, y ojos verdes apagados. Las niñas eran muy diferentes, pero a pesar de esto, Ofelia apreciaba mucho a Mariana, porque todas sus diferencias no cambiaban el hecho de que eran una sola familia. Aunque Ofelia también era princesa, todos siempre la trataron con cierto desdén. No entendían por qué este cuervo molestaba a la princesa Marianne. Incluso cuando la gente comparaba a la niña con una princesita y chismorreaba, ella seguía amándola con todo su corazón y alma. Todo esto quedó en el pasado y cambió dramáticamente cuando Ofelia fue acusada de envenenamiento. Ofelia recordó cómo Marianne se regocijó por la invitación de su hermana y disfrutó del maravilloso clima y las hermosas flores primaverales. Sería triste admirar toda esta belleza solo. Ofelia recibió un té nuevo como regalo y quiso probarlo con su hermana pequeña, pero de repente se dio cuenta de que algo andaba mal con Marianne. La chica dejó caer su vaso, derramando el resto del té sobre la mesa. Apenas llamó audiblemente a su hermana. Ofelia estaba terriblemente asustada y siguió llamando a Marianne. Los que estaban alrededor discutieron lo sucedido. La mujer dijo que nadie podría haber pensado que este cuervo negro haría algo así. Después de una mirada a Ofelia podía decir que odiaba a la princesita y la envidiaba. El ambiente entre estas chicas siempre era lúgubre. La mujer consideró una vergüenza para todo el imperio que, a pesar de que las niñas eran medias hermanas, la envidia se apoderara de Ofelia. Ofelia abrió los ojos, miró a su alrededor y volvió a la cruel realidad. La niña estaba sentada en el sótano, esposada. No entendía cuánto tiempo había dormido y le parecía que el tiempo pasaba de manera completamente diferente en este lugar. Ofelia se dio cuenta de que tenía mucha hambre. Estaba encerrada en régimen de aislamiento en un calabozo, en el que ni un solo rayo de luz podía penetrar. Cuando vio la comida tirada en el suelo, se puso muy feliz. Toda la comida que recibió consistió en un vaso de agua y un trozo de pan. En plena oscuridad y feroz soledad, no tuvo más remedio que prolongar su existencia sin sentido en el frío suelo de esta celda. No había absolutamente ninguna noticia de la familia y a la niña le preocupaba tener que pasar el resto de su vida en esta celda. Pero siguió consolándose con la creencia de que se retiraría la falsa acusación. Estaba segura de que pronto sería liberada. Sentada en el suelo de cemento, la niña esperaba que su hermana pequeña estuviera bien. Los pensamientos de Ofelia fueron interrumpidos por dos guardias que ingresaron a la celda de la niña. La condujeron por los pasillos del castillo. Ofelia finalmente pudo volver a ver los rayos del sol, que había echado muchísimo de menos. Disfrutó del sol porque era muy cálido y hermoso. Al darse cuenta de esto, el guardia hizo retroceder a la niña. El hombre la arrojó sin contemplaciones al pasillo. Lo hizo con tanta fuerza que Ofelia no podía mantenerse en pie. Escuchó que alguien le decía que levantara la cabeza. Habiendo hecho esto, la niña vio a sus familiares frente a ella. Frente a Ofelia estaban sus hermanos, hermana y padre. La niña estaba muy feliz de verlos a todos. Le desconcertaba que su amada hermana, Marianne, no estuviera con ellos. La niña miró cautelosamente desde detrás del trono. Ofelia se sintió aliviada, se alegró de que la niña estuviera bien. Su hermano mayor fue el primero en hablar y llamó criminal a la cuarta princesa Ofelia y tenía la intención de sentenciar a la niña por el intento de asesinato de Marianne, quinta princesa del imperio Edenbell. La niña fue condenada a muerte. En el momento en que su padre anunció el veredicto, Ofelia notó el regocijo en el rostro de su amada hermana. El padre le preguntó a Ofelia si admitiría el crimen que había cometido. La niña no respondió nada, porque sabía que lo sucedido no fue en absoluto culpa suya. El emperador Julio calificó su comportamiento de repugnante, porque le parecía que la niña simplemente fingía no entender lo que estaba pasando. El padre dijo que su hija intentó matar a su propia hermana por celos. Intentó decir que ella no había hecho nada de eso, pero tenía un nudo en la garganta que no le permitía decir una palabra. La princesa Adriana atacó a la pobre muchacha acusada y gritó que el emperador se dirigía a ella y ella estaba obligada a responderle. El principito Relis insistió en que Ofelia sabía cuál era su culpa y creía que debía admitirlo de inmediato. La niña intentó explicarle a su hermano que lo sucedido no fue culpa suya, pero el niño no quiso escuchar las excusas de su hermana y repitió que debía admitir que había intentado matar a su hermana Marianne. Ofelia siguió repitiendo que ella no era culpable y que nunca había intentado hacerle nada malo a su hermana. El niño ordenó llamar a un testigo. Apareció una criada en la puerta. Rebecca saludó a la familia imperial, luego de lo cual se presentó y les dijo que servía en el palacio de la cuarta princesa, y dijo que vio todo lo sucedido con sus propios ojos.
La criada vio como ese día en que las princesas estaban tomando té, la princesa Ofelia vertió un polvo blanco en el té de su hermana. Ofelia quedó sorprendida por el relato de la niña, porque sabía muy bien que no había puesto nada en el vaso de Marianne. Toda la familia escuchó el relato de la criada, y ella continuó diciendo que vio lo que estaba sucediendo solo con visión periférica y no traicionó el significado, ya que confundió este polvo con azúcar. La criada ni siquiera podía imaginar que pudiera ser veneno. Después de que el testigo habló, el emperador dijo que Ofelia ahora escuchaba todo con sus propios oídos, y tras una búsqueda en la habitación de la princesa, se encontraron restos de veneno en el armario. Era el mismo veneno que había en la copa de Marianne. La acusada gritó que eso no podía suceder, porque ella había visto esta botella por primera vez. Estaba lista para maldecir el hecho de que nunca intentó matar a la princesa Marianne. Corrió hacia el príncipe mayor Laquias, y le rogó que le creyera, aunque ya estaba segura de que él lo sabía. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Ofelia, pero siguió pidiéndole a su hermano que le creyera. El príncipe se inclinó hacia su hermana, y la niña ya tuvo tiempo de pensar que él le creía, y en lugar de confianza, recibió una bofetada muy fuerte. Pudo contener las lágrimas, que corrieron por sus mejillas en un arroyo. Agarrando con fuerza la cara de su hermana, el príncipe la llamó moza vil y dijo que se había vuelto completamente loca de envidia. El chico le dijo a su padre que ya no era necesario escucharla, porque esta chica desvergonzada se negaba a arrepentirse de su propio crimen. Creía que esta chica merecía su castigo. Al mirar a su familia, Ofelia pensó que realmente no quería morir de esta manera. Miró a su hermana pequeña pidiendo ayuda, pero en lugar de ayudar a su hermana mayor, rompió a llorar y le dijo a su padre que tenía miedo. Ambas hermanas lloraron, una de miedo y la segunda de la conciencia de su impotencia. La ejecución estaba programada y debía realizarse en 4 días. El emperador prohibió darle al preso nada más que agua estancada. Llegó el mismo día de la ejecución. La protagonista estaba muy preocupada por estos días. Para ella duraron una eternidad. Y ahora la niña ya estaba siendo conducida al lugar de ejecución. Toda su familia se reunió para presenciar su muerte. Estaban esperando este espectáculo sentados en una mesa larga. Ofelia todavía esperaba que todo pudiera cambiar y que la ejecución fuera cancelada. Los verdugos ya habían logrado preparar todo el equipo para llevar a cabo el castigo que le habían asignado. Primero le sacaron los ojos con un arma caliente, pero a pesar del dolor ardiente, la niña no cerró los ojos. Luchando contra el dolor, la protagonista pensó que absolutamente nadie de la familia le creía, ni siquiera intentaron escucharla. Recurrió a Silena, la diosa del imperio, la luna y la venganza. La niña se preguntaba si ella no le daría la oportunidad de vengarse de tal injusticia. Ella quería morir lo más rápido posible, y le pidió a la diosa que no le permitiera renacer como humana nuevamente, para no amar a nadie más y nunca ser traicionada. Así le pareció a la niña. Era mejor vivir su vida como una criatura corriente. Ha pasado algún tiempo desde el incidente. El niño estaba sentado a los pies de su querida madre embarazada. Soñó que su hermana pequeña nacería antes de tiempo, y su madre le prometió que el niño definitivamente nacería en unos meses. Pero Esis quería verla ahora mismo. El niño acarició el vientre de su madre, como si le estuviera acariciando. Quería que su hermana pequeña naciera lo antes posible y estaba seguro de que todos los que la rodeaban definitivamente la amarían. Después de su ejecución, Ofelia renació y estaba destinada a nacer de nuevo en la familia imperial. Todos en el palacio elogiaron a la niña por ser amable y dulce, pero eso no les impidió hablar de algo malo con la niña. A diferencia de todos los demás bebés, ella no solo no expresa sus emociones, sino que tampoco ha emitido un solo sonido en todo el tiempo. Por no hablar de palabras tan sencillas como mamá y papá, podría hablar ahora mismo, pero por alguna razón tenía miedo de hacerlo. Al ver la luz frente a ella, se preguntó si habían venido a consolarla y luego les agradeció por ello. Solo esta pequeña niña podía ver esta luz. Estos eran los espíritus que habían estado con la niña desde el mismo día en que renació. Ofelia renació con el raro don de ver espíritus de luz. Todos llaman a personas como ella hechiceros. Esta habilidad te permite ver a los espíritus como objetos materiales. Era bastante inútil, dado que la niña no tenía deseos de vivir. La comunicación con ellos consoló al bebé. Los espíritus estaban seguros de que ella podía hablar. La niña estuvo de acuerdo con ellos, diciendo que podía hablar tan pronto como quisiera. Al recordar los últimos días de su vida anterior, la niña dijo que tenía miedo de que nadie volviera a creerle, o que de repente sus seres queridos la volvieran a traicionar. Su nueva madre la cuidó mucho,
le tendió los brazos a su bebé, tomó al bebé en brazos. La emperatriz estaba segura de que su Aísa definitivamente hablaría pronto. Su madre estaba dispuesta a esperar todo el tiempo que fuera necesario. La emperatriz dedicó mucho tiempo a su bebé, dándole a Aísa amor y cuidado. Se suponía que la niña cumpliría años. La emperatriz estaba segura de que la niña estaba muy interesada en los regalos que su majestad y su alteza le darían esta vez. La niña recordó que en su último cumpleaños, el propio Isis atrapó un oso y se lo regaló, y en ese momento solo tenía 12 años. El propio emperador decidió honrar a la emperatriz y a Aísa con su presencia. Dijo que vio la luz de su imperio, se acercó a su hija, y dándole unas palmaditas en la cabeza a la niña, dijo que realmente había crecido mucho. La emperatriz quedó satisfecha con estas palabras de su marido, y ella le preguntó si quería tener al bebé en brazos. Al sentir la mirada de su hijo, le preguntó si realmente pensaba que Aísa era tan pequeña que su padre podía hacerle daño simplemente con levantarla. Aísa pensó que seguramente había oído que era más pequeña que otros niños, pero eso no significaba que fuera tan frágil como la cristalería. La emperatriz dijo que este era su hijo y cada día este bebé estaba más sano, y pronto cumpliría 1 año, así que todo estaba en orden. El emperador estuvo de acuerdo con su esposa y, extendiendo las manos hacia su hija, tomando a Aísa en sus brazos, la llamó su amada hija. La niña se sorprendió al escuchar tales palabras del emperador, porque en su vida anterior nunca había escuchado tales cosas de sus padres. Luego dijo que había decidido realizar un banquete en honor al cumpleaños de su hija. Estaba seguro que la gente estaría feliz de saber que la princesa estaba creciendo sana. Mientras la emperatriz intentaba conocer todos los detalles del próximo banquete y estaba preocupada por cómo lo afrontaría su hija, porque era muy tímida, Aísa pensó que el banquete en honor a su cumpleaños era una idea interesante. Se suponía que este banquete duraría 1 mes entero. La emperatriz no creyó en sus palabras. Entendió que si el banquete duraba tanto, los costos de mantenerlo serían demasiado altos. El emperador no bromeaba. Creía que por el cumpleaños de su hija valía la pena organizar unas vacaciones así y en este caso el dinero no importaba en absoluto. También señaló que Isis apoyaba su propuesta. Aísa se opuso categóricamente a un banquete tan largo, considerándolo demasiado agotador. A ella no le gustó nada esta idea. La niña creía que la emperatriz no estaría de acuerdo con tal propuesta. No había pasado mucho tiempo desde que la emperatriz Iris apareció en el palacio, y su posición era bastante precaria. La difunta emperatriz Tetis tenía un linaje excelente y su gente todavía estaba en los terrenos del palacio imperial. Teniendo en cuenta que la posición de un miembro de la familia imperial que no hereda el trono está determinada por potencias extranjeras, estaba muy preocupada por Aísa, pero se encontró una manera de fortalecer su influencia. El emperador decidió celebrar un banquete en honor de su hija que duró todo 1 mes, para que todos conocieran el gran amor del emperador por su hija. Todas las personas en el palacio. El emperador anunció que iba a invitar a los abuelos de Aísa. La emperatriz se alegró mucho al enterarse de la llegada de sus... La emperatriz Iris era hija del conde Roussel, cuya familia custodiaba las fronteras norte del imperio. Como el conde y la condesa Roussel visitaban la capital muy raramente, la emperatriz los extrañaba mucho. Dado que el banquete en honor a la joven princesa estaba previsto para un periodo de tiempo tan largo, fue una excelente ocasión para que la emperatriz viera a su familia. Aísa se dio cuenta de que sus padres eran completamente diferentes a los de su vida anterior. La madre que la dio a luz le era completamente indiferente, y lo único que interesaba a su padre era su sucesor Laquias. También había otra persona a la que idolatraba, la princesa Marianne. Pensando en todo esto, la pequeña Aísa empezó a llorar como una niña. Corrió hacia ella, pensando que su hija estaba sufriendo. Aísa miró a su madre y se dio cuenta de que ese rostro expresaba preocupación por ella. La emperatriz se alegró de que la niña se calmara y asumió que todo había pasado. Dijo que mamá y papá siempre estarán a su lado y nunca permitirán que su bebé salga lastimado. Pronto todos felicitarán a Aísa por su cumpleaños. Al mirar a su hija, la emperatriz vio que empezaba a quedarse dormida. Abrazando al bebé con fuerza, Iris le deseó dulces sueños y comenzó a cantar una canción de cuna. Ha llegado la noche. Aísa se despertó y vio que fuera de la ventana ya estaba oscuro y se dio cuenta de que se había quedado dormida bastante rápido gracias a la canción de cuna que le cantaba su madre. La niña odiaba la oscuridad. Llamó a los espíritus y estos inmediatamente aparecieron ante ella. La niña estaba segura de que si no hubieran estado a su lado no habría podido vivir su nueva vida. Los espíritus comenzaron a dar vueltas a su alrededor, como si intentaran mostrarle algo a la niña. Volaron hacia la ventana abierta como si le mostraran algo, pero Aísa no entendió lo que estaba pasando. La pequeña intentó entender lo que querían mostrarle, y de repente apareció un hombre alto y rubio cerca de la ventana abierta de la sala de estar.
miró a la bebé sin decirle nada, y ella trató de entender quién era él, y entonces le habló, diciéndole que resulta que ella realmente, Aísa no entendía cómo se enteró que podía ver espíritus, cómo entró a su habitación y cómo debía comportarse en general, pensó que tal vez debería llorar para que alguien viniera a llorar. No entendía de qué era capaz en el cuerpo de este bebé. Este hombre le mostró a la niña una señal de que no debía llorar, sino mantener la calma. Al ver al hombre acercándose a ella, la niña se asustó aún más. Pensó que era una niña muy divertida. Los espíritus que la rodeaban comenzaron a saludar al rey. La niña no podía creer que el hombre frente a ella fuera un rey, pero luego se dio cuenta de que todo este tiempo este hombre le estaba hablando solo mentalmente. Al ver que había confundido a la niña, el hombre pensó que probablemente había acudido a ella demasiado pronto. Tocándole la frente con el dedo, le dijo a la niña que durmiera y olvidara todo lo sucedido esa noche en su habitación. Aísa intentó detenerlo. Se dio cuenta de que tenía muchas ganas de dormir, y nuevamente cayó en un profundo sueño de bebé. Al despertarse por la mañana, Aísa vio a la niñera frente a ella, deseándole buenos días. La niña dijo que el bebé durmió muy profundamente toda la noche y nunca se despertó, tras lo cual preguntó si Su Alteza había dormido bien. Frotándose los ojos somnolientos, la niña intentó recordar lo que le pasó ayer. Creyó haber visto la luna llena, pero asumió que podría haber sido porque estaba cansada. Últimamente ha tenido un nuevo desafío. La emperatriz lentamente comenzó a enseñarle a caminar. Ella no estaba interesada en ninguna actividad, pero ahora practica caminar con especial perseverancia. La protagonista se sentía como si se volviera más libre a cada paso. Su límite era de 3. Aísa nació pequeña y débil, como la emperatriz, y por eso le resulta muy difícil caminar, ya que sus piernas todavía están demasiado débiles. Quienes la rodeaban elogiaban a la bebé por cada paso que lograba dar. Apoyó a la bebé diciéndole que su madre estaba cerca y que solo tenía que intentarlo un poco y terminaría en sus brazos. Aísa vio a la emperatriz, que seguía extendiéndole las manos, y los recuerdos de su vida pasada surgieron en su cabeza. Recordó a su madre de su vida anterior, la emperatriz Edenbella. La niña trató de recordar si alguna vez la había abrazado, y mirando hacia atrás se dio cuenta que si esto sucedió, fueron solo un par de veces en todo el tiempo. Ella siempre le decía a su pequeña hija que debía estar muy callada. Sentada en el trono, tomó a su hija en brazos y la sentó en su regazo. Ahora la niña entendió que esto era solo una representación política de la familia tan fuerte y amigable que tenían. Pero a pesar de la simulación, las cálidas y suaves manos de su madre la hacían feliz en esos momentos. Dejando a un lado los pensamientos del pasado, se dio cuenta de que solo había logrado dar 3 pasos y que sus piernas ya temblaban por el cansancio. Una de las criadas incluso preguntó si su princesita se encontraba bien, pero la niña estaba segura de que, a pesar de su cansancio, esta vez podría caminar más. Solo tenía que intentar seguir adelante. Las doncellas y la emperatriz apoyaron al bebé, diciendo que definitivamente tendría éxito y que ya casi había llegado. Mamá continuó llamándola y la niña estaba sinceramente feliz de que ya casi había llegado. Todavía le quedaba bastante, pero se enganchó el pie en la alfombra y cayó de trasero. Las sirvientas preocupadas se preguntaron si se había lastimado y continuaron sosteniendo a la niña, diciendo que casi había logrado llegar al final. La bebé enterró su rostro en el suelo, lo que asustó mucho a todos los que la rodeaban, pero ella solo estaba tratando de recuperarse. Aísa se puso de pie y escuchó las exclamaciones entusiastas de quienes la rodeaban. La niña estaba segura de que nunca daría marcha atrás y lograría su objetivo. Todavía le quedaba muy poco tiempo para alcanzar su preciado objetivo, que eran los abrazos de su amada madre. Pensó que si lograba llegar hasta su madre, entonces tal vez la abrazarían con todo su corazón. Llegó el día en que llegaron los padres de la emperatriz. Iris los extrañaba tanto que corrió hacia ellos. Se alegró muchísimo de ver a su familia y ellos notaron lo enérgica que estaba su hija. La madre creía que la emperatriz todavía se comportaba como una niña, pero dijo que su hija se había vuelto aún más hermosa desde su último encuentro. Aísa vio a su madre reunirse con sus abuelos y le preguntaron dónde estaba su nieta. La niñera sacó a la princesa y le dijo que ella también estaba aquí. La duquesa pidió permiso para tomar al bebé en brazos y ella, mirando a los ancianos, pensó que se trataba de los padres de la emperatriz, a quienes veía por primera vez en su vida. La niña pensaba que todos la querían porque era muy encantadora y le parecía incómodo, pero estaba de acuerdo con todos. Aísa nunca había visto a su madre hablar tanto y su abuelo dijo que se parecía mucho a la emperatriz cuando era niña. Al observar el comportamiento de la emperatriz y sus padres, el personaje principal se dio cuenta de que para unos padres amorosos, un niño sigue siendo un niño, independientemente de su edad. Iris estaba interesada en cómo les iba a sus padres últimamente y cómo iban las cosas en el norte en general. Al enterarse del norte,
Aísa pensó que la emperatriz estaba hablando de Edenbelle, su tierra natal en una vida pasada. El conde sugirió entrar primero. La emperatriz estaba preocupada y mientras tomaban el té le preguntó a su padre si había sucedido algo en su tierra natal. Pero él la tranquilizó diciéndole que simplemente no quería hablar de Edenbelle por las orejas extra. Después de la firma del acuerdo de paz todo estaba tranquilo y en calma, pero todavía estaban alerta. El conde dijo que había oído extraños rumores. Había oído que en honor al cumpleaños de su nieta, Edenbelle iba a enviar un embajador con regalos a un banquete en esta ocasión y se preguntaba si eso sería cierto. La emperatriz confirmó diciendo que así era y prometieron visitarlos esta vez. El personaje principal estaba interesado en saber si la familia imperial vendría en persona. El conde consideró digno de elogio que quisieran venir tan lejos para felicitar a su nieta, pero no quiso verlos en absoluto. Hablaron de la llegada de la familia real y de cómo las cosas no iban bien en Edenbelle. Al enterarse de que vendría la propia familia real, la niña se interesó en saber quién de la pareja acudiría a ellos. Al darse cuenta de que vendrían familiares de su vida pasada, Aísa rompió a llorar. La emperatriz estaba preocupada y trató de calmar a su hija, y al conde le preocupaba que su nieta estuviera enferma. La condesa golpeó a su marido en el brazo, diciendo que todo se debía a que hablaban demasiado alto y que los niños son muy sensibles a esta edad. La emperatriz estaba segura de que pronto lograría calmar al bebé y comenzó a decirle que todo estaba bien y que el abuelo ya había recibido por su tono. El abuelo le pidió perdón a la pequeña por su comportamiento y le sugirió que todo era culpa de Edenbelle. El personaje principal creía que toda la gente de Edenbelle era terrible y ante ese pensamiento dejó de quejarse. El conde supuso que en ese sentido su nieta estaba de acuerdo con él y ella, así como a él no le agradaba Edenbelle, la emperatriz coincidía con su suposición. El personaje principal pensó en cómo odiaba a toda la familia real de Edenbelle. La emperatriz sugirió que su bebé estaba de mal humor. Abrazó a su hija más cerca de ella y le preguntó qué podía hacer para mejorar su estado de ánimo. Iris sugirió que tal vez debería darle algunos dulces a esta pequeña, y la protagonista pensó que, al recordar a Edenbelle, estaba un poco avergonzada. El emperador y Esis entraron en la habitación y la madre preguntó por... El emperador dijo que tenía muchas ganas de ver a su amada esposa e hija, y el niño quería ver a la señora Iris y a su amada hermana. Iris los invitó a ambos a sentarse primero, y se miraron, porque sus respuestas coincidían a pesar de que no estaban del todo de acuerdo. Mientras tomaba una taza de té, el emperador dijo que se alegraba de que todo estuviera bien con sus amadas niñas. E Iris respondió que todo esto fue gracias a su majestad. Gracias también a Esis. Ella estaba muy contenta de que él adorara a su hermana pequeña. El niño dijo que no podía ser de otra manera, porque él es su hermano mayor y siempre la cuidará, porque le hizo esta promesa. La emperatriz se rió y dijo que lo creía de buena gana. La niña que jugaba con él pensó que en realidad era su hermano. Su hermano le dijo que le estaba preparando un regalo, pero fue una sorpresa y por eso no podía hablar de qué sería exactamente. La protagonista no creía que su hermano pudiera darle algo, pues en su vida anterior no le había pasado nada parecido, a pesar de que tenía muchos hermanos y hermanas. Pero Esis estaba segura de que a esta chica definitivamente le gustaría esta sorpresa. No podía hacer nada al respecto y se dio cuenta de que tendría que esperar un poco más. Todos quedaron asombrados de que el banquete de cumpleaños de la princesa durara un mes entero. Todo esto se debe a que la princesa Aísa es muy querida. Las chicas también hablaron sobre el hecho de que el príncipe Esis también valora mucho a su hermana e incluso recientemente le regaló la piel de un oso que él mató. Pero lo que más les interesaba era a quién se parecía más, si al emperador o a la emperatriz. Una de las doncellas preguntó si la emperatriz había terminado sus preparativos, y cuando vio a su majestad, dijo que era sumamente hermosa. Por fin ha llegado el primer día del banquete festivo. Aísa decidió aparecer en público por primera vez y por eso estaba muy preocupada, pero su madre la apretaba constantemente y le aseguraba que era simplemente incomparable. La niña tocaba su tiara y no entendía por qué era tan ligera. Supuso que estaba encantada. La emperatriz llevó al bebé a la ventana y la invitó a mirar afuera. La niña vio calles y casas vacías. La niña se sorprendió de que todos hicieran una gran fiesta en honor a su cumpleaños, porque la quieren mucho. Iris felicitó a su hija por su primer cumpleaños. Fueron interrumpidos por Esis entrando a la habitación. Comenzó a elogiar a su hermana, diciendo que era tan hermosa, dulce y maravillosa en este día. La felicitó por su cumpleaños y le pidió que estuviera con él por muchos años más. El príncipe pidió permiso a la señora Iris para llevar a Aísa al salón del banquete. Ella accedió, pero le pidió que tuviera cuidado. Una maravillosa orquesta actuó en el festival. Mucha gente se reunió en el salón de banquetes. Respiraron profundamente y fueron todos juntos al salón de banquetes. La niña se apretó contra el pecho de su hermano mayor. Estaba segura de que todo estaría bien,
pero aún así este momento le parecía incómodo. Esis le pidió a Aísa que sonriera al menos un poco. Él quería que ella fuera la más feliz ese día. La emperatriz que los miraba se alegró de que los niños se llevaran tan bien. Precisamente por eso se organizó este banquete. El niño estaba seguro de que la risa podría disipar sus preocupaciones y la invitó a reír con él. La bebé sonrió y pensó que podría hacer esto y no debería estar nerviosa. Cuando entraron al salón de banquetes, los tres fueron presentados y pidieron a los invitados que saludaran a la familia imperial. Aísa continuó abrazando fuertemente a su hermano. El emperador salió al encuentro de su familia. Acercándose a ellos, dijo que finalmente todo estaba armado. Agradeció a todos por traer las luces al banquete del primer cumpleaños de su hija. Organizaron este banquete, que duraría un mes entero, para que todos los invitados se lo pasaran genial. También quiso felicitar a su hija por su primer cumpleaños. Todos los invitados gritaron felicitaciones al unísono. Había un hombre extraño escondido entre la multitud, como si estuviera ocultando su rostro a los demás. El resto de invitados se divirtieron y charlaron un poco. Una de las chicas esperaba poder ver más de cerca a la princesa después de que la familia imperial se acercara a los invitados. El segundo invitado tampoco pudo esperar, y entonces notaron que la familia ya se había dirigido hacia los invitados y comenzaron a mirar a la princesita. Compararon a esta niña con un ángel. Los invitados simplemente se enamoraron de ella y de la forma en que el propio príncipe heredero llevaba a su hermana pequeña. Les parecía que no había nada más hermoso que este ángel. Aísa se sintió incómoda porque había demasiada gente alrededor. El emperador le tendió las manos a su hija y quiso arrebatársela a su hijo. Sentada en brazos de su hermano, no entendía por qué no se la entregaba a su padre. Esis dijo que Aísa era en realidad su hermana, pero después de que el emperador le recordó que ella también era su hija, el niño se vio obligado a entregársela a su padre. Aísa pensó que recientemente su padre dijo que no la abrazaría por miedo a lastimar a su bebé. La ceremonia transcurrió bien y se roció agua bendita del templo de la luz sobre la cabeza de la princesita. A la niña le pareció que el poder divino de la luz y su alma se llevaban bien. Aristócratas de todas las clases formaron una larga fila para presentar sus preciosos regalos a la princesita. Todos admiraban a la pequeña Aísa. El turno debía llegar a... Había demasiados representantes de la aristocracia de la capital y el bebé logró cansarse y querer dormir. Y todavía había bailarines delante, a los que también necesitaba observar. Y luego presentaron al embajador del Imperio Edenbel. La niña estaba interesada en saber quién sería y si conocía a esa persona. Vio ojos azules y asumió que era el hermano mayor de Laquias. El chico se quitó la capucha y la niña recordó que la túnica azul era una prenda de vestir para los magos del Imperio Edenbel. Si el Imperio Elmir fuera un imperio de caballeros, entonces el Imperio Edenbel era un imperio de magos. Fue el hijo mayor del duque de Arsén, quien recibió el título de sabio más joven en la Torre de los Magos de Edenbel. También era el único amigo de la infancia del personaje principal. Cuando ella murió ella tenía 14 años y él 17. Han pasado 2 años desde su muerte, por lo que ahora ya tiene 19. Aísa se sentó en el regazo de su padre, completamente perdida en sus propios pensamientos y recuerdos, y sus padres dieron la alarma. Estaban preocupados si todo estaba bien con su bebé y tal vez estaba cansada. La niña no reaccionó ante sus padres. Supuso que Arsén ocupaba un lugar importante en el palacio imperial, ya que era él quien debía presentarle el regalo. Aísa comenzó a calmarse, diciendo que no debería llorar ni enojarse y que necesitaba calmarse. El enviado pidió permiso para felicitar a la princesa por su primer cumpleaños e informó que en honor a esta festividad, en su imperio se había creado una piedra mágica especialmente para ella. Esta piedra combinaba hechizos mágicos y el elemento agua, para que su dueño estuviera completamente a salvo. Para el personaje principal, lo más importante era que este tipo estuviera bien. La siguiente persona que quiso felicitar a la princesa fue el príncipe heredero Esis, que también era su hermano. La pequeña pensó que él le iba a dar la misma sorpresa prometida. Besó la manita de la bebé y la felicitó por su primer cumpleaños. El emperador lo interrumpió, diciendo que hacía tiempo que había entendido lo que su hijo quería hacer y expresó su suposición al respecto. Pensaba que el niño quería hacerle un voto de caballero a Aísa. El príncipe no lo negó y dijo que eso es exactamente lo que iba a hacer. La niña definitivamente no esperaba tal acción de su hermano. Él no entendía lo que significaba este voto de caballero. En el Imperio Elmir existe un juramento eterno, porque este imperio es un imperio de caballeros. Al prestar este juramento, el caballero se compromete a proteger a un solo señor. Defiende no solo las creencias y el honor del maestro, sino también dedica toda tu vida únicamente a servirle. El personaje principal no podía entender por qué su hermano decidió jurarle lealtad.
Estaba confundida y Esis temía que le hubiera pasado algo a su hermana. Y la pequeña no sabía cuándo los corazones de sus seres queridos cambiarían y ella volvería a ser traicionada. En esta vida buscó trampa Entonces ella decidió llorar. Pero el hermano le tendió la mano y comenzó a calmar a su amada hermana. Él le dijo lo que ya había dicho más de una vez: pase lo que pase, siempre estará listo para acudir en su ayuda y protegerla. Ella fue su milagro, su deseo y simplemente su todo. Intentará hacerse más fuerte en el futuro para poder ser su apoyo. Le pidió a su hermana que le creyera. Todo este tiempo continuó sosteniendo su pequeña mano entre sus manos. Aísa estaba pensando en lo tonto que era su hermano mayor. El emperador tomó la espada traída por Esis y dijo que habían aceptado su juramento. Preguntó si el niño estaba dispuesto a dedicar fama, destino y poder a su hermana. Esis juró que le daría. Todos los invitados presentes comenzaron a aplaudir tan generoso regalo por parte del heredero al trono. La multitud comenzó a vitorear, pronunciando alternativamente los nombres del príncipe y la princesa. La princesita pensó que tal vez ese sería el fin de sus fracasos. La ternura del emperador, los cuidados de su madre y la sonrisa de Esis. La niña pensó que gracias a todo ello podría ser capaz de ser feliz. El emperador y la emperatriz anunciaron que su hija debería irse a la cama para descansar un poco. Esis quiso llevar a su hermana a su habitación y pidió permiso para hacerlo. Sugirió que Aísa se enojaría si no veía los fuegos artificiales, porque nunca los había visto antes, y la niña recordó que la niñera le había dicho que debería haber muchos fuegos artificiales en su cumpleaños. El emperador estuvo de acuerdo con su hijo y dijo que, en realidad, la velada aún no había terminado. Después de lo cual Iris sugirió acostar al bebé después de los fuegos artificiales. Esis felizmente agarró a su hermana y la llevó al balcón. Dijo que allí no habría gente, pero que la vista del espectáculo sería muy buena. Llevando a su hermana en brazos, le preguntó si era la primera vez que veía fuegos artificiales. El hermano comenzó a describirle cómo son los fuegos artificiales. Dijo que primero habría un estallido en el suelo, luego en el cielo y luego vería muchas luces hermosas. Y para evitar que a su hermana le dañen los oídos, el mago intentará que el lanzamiento de los fuegos artificiales sea más silencioso. Ya había visto este milagro más de una vez y por lo tanto podía decir con seguridad que en realidad era muy hermoso. Aísa se sorprendió mucho al oír hablar del mago, porque en Elmira no es tan fácil conocer a un mago. Se sintió que el emperador prestó mucha atención a esta velada. Esis señaló con el dedo al cielo y le dijo a su hermana pequeña que observara que todo ya había comenzado. Los niños observaron cómo estallaban hermosos fuegos artificiales en el cielo. Ambos quedaron asombrados por su belleza. Continuó mostrándole a su hermana las direcciones en las que se lanzaban los fuegos artificiales y ambos disfrutaron de esta hermosa vista. Durante el descanso entre tomas, el niño miró a su hermana y le dijo que era encantadora. A la protagonista le pareció que podía empezar a hablar. Probablemente porque ahora su voz se ahogará en ruido, lo que significa que Esis no escuchará sus palabras. Aísa llamó a su hermano por su nombre. Luego tuvo miedo de que su hermano hubiera escuchado algo y le sugirió que probablemente debería decir rápidamente lo que tenía en mente. La princesa no entendía por qué de repente todo se quedó tan silencioso. Esis se volvió hacia su hermana y le preguntó si realmente acababa de decir su nombre. El niño no lo podía creer y repetía una y otra vez que la pequeña lo llamaba por su nombre. Aísa miró a su hermano mayor sonriendo y pensó que solo intentó decir su nombre, pero él estaba tan feliz que no pudo contener las lágrimas. Esis estaba demasiado ocupada tratando de persuadir a su hermana para que intentara repetir esto al menos una vez más y no notó cómo los padres asustados se acercaban a ellos. No entendían en absoluto lo que les estaba pasando a sus hijos. La princesa no entendía por qué su hermano la amaba tanto. Y mientras tanto él no podía hacer frente a las emociones que surgían y no podía conectar adecuadamente dos palabras para poder explicarles a sus padres lo que había sucedido. Entonces la emperatriz le dijo que tomara un profundo respira y vuelve a intentarlo. Aísa no entendía por qué abrió su corazón a estas personas con tanta facilidad, pero sabía una cosa: ahora podía hablar. Y la niña decidió llamar a la emperatriz, llamando a su madre. Iris apenas podía creer lo que escuchó. Estaba increíblemente contenta de que el bebé finalmente hubiera hablado. El emperador corrió hacia su hija y le pidió que lo llamara también. El personaje principal sonrió y dijo en voz baja: papá. El emperador satisfecho tomó a su bebé en brazos y le dijo que todo estaba bien, que él era su papá. Esis estaba tan feliz de que su hermana fuera la primera en pronunciar su nombre que sus lágrimas de felicidad nunca pararon. Aísa finalmente aceptó que estas personas son su verdadera familia. Arsène se quedó de pie y observó todo lo que sucedía en el balcón de abajo. Un hombre se le acercó por detrás y le preguntó qué estaba mirando con tanta atención. Este era un maestro de la magia. Dijo que esta familia solía estar sumida en el caos, pero ahora disfrutan de días de paz.
A Arsène le preocupaba que pudiera suceder algo terrible si alguien escuchaba al hombre, pero el hombre estaba seguro de que nada le podía pasar, porque estaban en el mismísimo corazón del imperio, y además no dijo absolutamente nada de eso. Arsène creía que era mejor cuidar siempre las palabras. Insultar a la familia imperial es un delito grave. Arsène todavía no podía entender la razón por la que murió Ofelia. Si lo hubiera sabido de antemano, habría intentado hacer algo. Estaba seguro de que en este caso al menos podría ayudarla de alguna manera. Cuando el chico se enteró de esto, ya era demasiado tarde. Ahora cada vez que este joven ve a Ofelia. Él ve su sonrisa tan claramente. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Arsène y dijo que nunca podría perdonar a la familia imperial. Pero el maestro le dijo que se calmara y se recuperara. Secándose las lágrimas de la cara, el chico le confesó al maestro que quería investigar la muerte de su novia. Estaba decidido y quería descubrir la verdad. El maestro dijo que el chico podía hacer lo que quisiera y prometió ayudarlo en sus esfuerzos. Joyce Larsen agradeció al hombre por esto, y el hombre dijo que si este chico quiere agradecerle, no debe olvidarse del entrenamiento y debe darle al maestro un masaje en los hombros. Arsène se alegró de recibir la aprobación del maestro. Después de que el maestro se fue, el chico volvió a mirar el balcón vacío, y pensé en una niña que se llama Aisa de Elmir. Gracias a ella, está decidido a llevar a cabo sus planes. Volvió a ponerse la capucha de su túnica y siguió al maestro. Han pasado 6 años completos desde el primer cumpleaños de la princesa. La bebé se sentó a la sombra de un árbol y se ocupó de sus asuntos. Y de repente a alguien la llamó. Hermano satisfecho y gritando, quiso levantarse de un salto y correr al encuentro de quien la llamaba. Pero él se adelantó a ella, acercándose a su hermana, le dijo que había venido. El príncipe se sentó junto a su hermana y le preguntó qué tipo de libro estaba leyendo. Ella le mostró la portada del libro y él se sorprendió al ver la historia de la formación de las lenguas antiguas y los principios abstractos de su desarrollo. Le recordó que su hermana pequeña solo tenía 7 años y que era demasiado pronto para leer libros tan serios, pero ella simplemente se rió en respuesta. Esis consideraba a su hermana una chica muy inteligente. Las estaciones continuaron cambiando y ya era la 7ª primavera desde que nació Aisa. Esta niña finalmente decidió abrir su corazón a una nueva familia. Ya desde los 3 años, Aisa comenzó a demostrar sus habilidades. Muy a menudo se acercaba a su madre y le decía que quería leer un libro. Empezó a aprender letras, o más bien a pretender aprenderlas. La reacción de la familia fue explosiva. Esis corrió hacia la emperatriz y, mostrándole las notas de su hermana, le dijo que era un genio. Incluso entonces podría escribir su nombre. También aprendió a escribir mamá y papá. La pequeña comenzó gradualmente a estudiar el idioma elmira. Leí cuentos de hadas y recientemente comencé a estudiar lenguas antiguas. Estaba especialmente interesada en los libros debido a que los espíritus habían desaparecido hacía mucho tiempo. Era difícil encontrar registros incluso en la biblioteca imperial, pero en la antigüedad había muchos más tipos diferentes. Y la niña sugirió que era posible obtener información sobre los espíritus estudiando lenguas antiguas. Como Aisa no era la sucesora al trono imperial, le preocupaba mostrar habilidades demasiado sobresalientes, pero creía que tenía que permanecer en la cama durante tanto tiempo y finalmente podría estudiar algo. La niña pensó que era emocionante. El heredero al trono debería haber desconfiado de un miembro de la familia imperial al que llamaban genio, pero la niña estaba segura de que su hermano no era así. Ocupó una posición muy estable en el palacio y era amado y respetado por todos. El hermano mentalmente trajo a Aisa al presente y le preguntó si quería leer cuentos de hadas en lugar de todos esos libros serios. Al mirar a su hermano, la niña se dio cuenta de que había cambiado mucho. Creció y su voz se hizo más profunda. Esis miró a su hermana pequeña y se ofreció a leerle. Ella se rió y dijo que había leído todos los cuentos de hadas hace mucho tiempo, pero pensó para sí misma que su rostro era el que más había cambiado. Ahora se había vuelto aún más atractivo. Él le sugirió que se dedicara a pintar, diciendo que podía dibujar conejos muy lindos. La niña se rió aún más y le preguntó si podía dibujar un conejo más lindo que su hermano. A ella le gustaba burlarse de él. Era una actividad divertida. Solo había una razón principal por la que Aisa quería estudiar los espíritus. Esta fue la venganza del Imperio Edenbel. Afortunadamente, incluso en el Imperio de Elmir fue posible conocer noticias sobre su tierra natal de vidas pasadas. Durante muchos siglos, estos imperios estuvieron enemistados y hace solo unas décadas comenzaron a construir relaciones amistosas, pero aún mostraban hostilidad e interés. Se dice que Marianne todavía era venerada como una santa, y Laquias pronto realizaría la ceremonia de coronación del príncipe heredero. La niña pensó que después de su muerte, toda su familia de su vida pasada vivía feliz. Los espíritus que aparecieron preguntaron si Aisa estaba bien, y la niña se dio cuenta de que cuando era la princesa de Edenbella,
no podía ver a los espíritus, por lo que ahora, cuando decida vengarse de la familia imperial, los espíritus se convertirán en su carta de triunfo. Aisa todavía no entendía lo que pasó entonces. ¿Y qué significaban los ojos brillantes de Mariana? La niña estaba sentada al lado de su hermano, sosteniendo un libro en sus manos, que había leído previamente y no podía escapar de sus pensamientos y recuerdos. Mirando a su hermana pequeña, Esis dijo que a veces le parece que ella es mucho mayor que él. La pequeña miró a su hermano y no supo qué responder a su suposición. No esperó ninguna respuesta de ella y asumió que lo más probable es que solo se lo estuviera imaginando. Todo esto se debe a que Aisa era muy brillante, pero la niña se rió y dijo que su hermano también era muy inteligente. Había oído que en su imperio nadie podía igualar su habilidad con la lanza, y él también entrenaba a diario. Aisa sugirió entrar al castillo porque afuera hacía un poco de viento, pero él dijo que todo estaba bien y le pidió que confiara en él si estaba pasando por un momento difícil. La niña lo miró y le prometió que haría precisamente eso. Un poco más tarde, al regresar a casa, la niña no entendía lo que estaba pasando en el castillo. Todos los sirvientes estaban ocupados poniendo las cosas en orden. La pequeña le preguntó a su niñera qué pasó, y ella respondió que la emperatriz había regresado a casa y esperaba a la princesa en casa. En el imperio de Elmir, se celebraba un gran evento cada temporada, como el Festival de Primavera, el Solsticio de Verano, competiciones de caza en otoño y el Festival de Año Nuevo en invierno. Una semana antes y después de la festividad, se hacen ofrendas a Dios y todos se preparan activamente para la celebración. Dado que son los eventos más importantes del año, el Palacio Imperial los prepara con mucho esmero. La emperatriz siempre estaba ocupada preparándose para ellos. El Festival de Primavera estaba a punto de llegar, lo que significaba que la madre del personaje principal nuevamente estaba muy ocupada con los preparativos. Al entrar a la habitación de la emperatriz, Aisa pensó en lo que su madre quería decirle. La emperatriz estaba sentada a la mesa y tomando té. Al ver a su hija se alegró mucho de verla y saludó a su pequeña. La niña corrió hacia su madre y le dijo cuánto le extrañaba, luego de lo cual le preguntó cómo estaba. La emperatriz dijo que también era muy difícil para ella no ver a su amada hija durante 3 días completos y le dijo a su hija que siéntate a su lado. El personaje principal se interesó por cómo iban los preparativos para la fiesta de primavera. Iris dijo que todo estaba como siempre, pero había un problema. La gente se aburría de ver lo mismo una y otra vez. A ella realmente le gustaría agregar algo nuevo a este evento, pero no se le ocurrió absolutamente nada útil. Pero había algo más importante. La emperatriz le preguntó a su hija si recordaba al científico Alomín, que vino la última vez. Se acordaba de él, porque era profesor de la Academia Imperial. La niña sugirió que podrían haber surgido algunos problemas al determinar su nivel de conocimiento y que tal vez era necesario cometer algunos errores más. Mamá le dijo que el científico había repetido repetidamente que Aisa tenía muy buenas habilidades. Incluso la llamó un genio que nace una vez cada pocas décadas. La niña quiso reírse, diciendo que ser un genio es muy oneroso, pero luego pensó que debería haberle respondido a su madre un poco más suave. La emperatriz le preguntó a su hija qué quería hacer en el futuro. Hacía tiempo que se había dado cuenta de lo inteligente que era su hija, e incluso recordaba la admiración de la mujer que vino a enseñarle a su pequeña cuando era niña. Pero después de escuchar la opinión del científico, comenzó a preocuparse por el futuro de su hija. Él y el emperador estaban dispuestos a apoyar cualquier elección de su hija si ella quería hacer algo específico. La princesa no sabía en absoluto qué debía responderle a su madre. La emperatriz dijo que tenía prisa por decir esto ahora y que por lo tanto su hija no debería apresurarse a responder. Luego preguntó si a su hija le gustaría hacerse amiga de otros niños en el festival. Sugirió que nuevos conocidos podrían ayudar a Aisa a decidir su futura ocupación. Aisa le preguntó a su madre si estaba segura de que a su padre y a su hermano no les importaría, porque siempre le decían que era muy peligroso fuera del palacio. Prometió intentar convencerlos de ello. Aisa estaba muy contenta con la oferta de su madre, porque siempre quiso tener amigos. Sentada en su habitación, la protagonista recordó el día anterior. Recordó las palabras de su madre de que ella y su padre apoyarían cualquiera de sus decisiones y las palabras de su hermano de que siempre podría confiar en él. Sabía que si quería venganza, tendría que hacerlo sola. No quería ser una carga para su amada familia, así que no tuvo más remedio que perfeccionar sus habilidades mágicas. El personaje principal decidió que necesitaba concentrarse en lo que podía hacer ahora. La pequeña fue a la biblioteca a elegir el libro adecuado. No sabía por dónde empezar. Se molestó y lloró porque no podía leer los libros que necesitaba. Ella recientemente dominaba solo el nivel inicial de las lenguas antiguas, y en ellas se encontraba toda la literatura necesaria.
pero logró aprender vocabulario básico, y también gracias a la comprensión de los principios de formación, fue posible sacar una conclusión sobre el significado de las letras observando su forma. Toda la dificultad para elegir un libro fue que era de nivel principiante y ella solo conocía la mitad de las letras. Aunque esta era la biblioteca imperial, donde se recogían todos los libros del imperio, había muy pocos libros sobre lenguas antiguas y todos eran antiguos. La niña no estaba segura de que en esta biblioteca hubiera al menos un libro adecuado para ella. Su mirada se posó en un libro sobre la historia de los perfumes. Se dio cuenta de que si estudiaba este libro, podría aprender mucho más sobre los espíritus que solía ver. También estaban contentos con su hallazgo. La niña estaba segura de que necesitaba leer este libro lo antes posible, pero los espíritus empezaron a llamarla. Le mostraron otro libro que estaba en el estante, pero ella no entendió por qué se lo mostraron y preguntó si este libro trataba sobre magia, y continuaron insistiendo en que la niña debería leer este libro. Aisa no sabía si esto dependía directamente de sus habilidades, pero hasta ahora solo podía intercambiar unas pocas palabras con los espíritus, y mucho menos mantener un diálogo constructivo. Pero si insistían tanto, entonces tenía que haber alguna razón para ello. Tomó el segundo libro y decidió leer los 2 libros que encontró. La niña caminaba por el pasillo cuando escuchó que alguien la llamaba. Al darse vuelta, vio a su hermano. Él le preguntó qué estaba haciendo allí. Habiendo escondido los libros, la niña no sabía qué debía responderle a Isis. Después de mirar de cerca, notó uno de los libros, pero ella le dijo que se trataba de un libro para aprender lenguas antiguas. Pensó que era una buena idea aprender lenguas antiguas y decidió intentarlo. El príncipe escuchó con mucha atención a su hermana, luego de lo cual dijo que se había enterado de la llegada de un científico que decía que Aisa era muy inteligente, por lo que el príncipe estaba muy orgulloso de su hermana pequeña. Le parecía que la señora Iris estaba pensando seriamente en su futuro, pero la niña no necesitaba preocuparse por eso. Tenía que hacer lo que quisiera y su familia definitivamente la apoyaría. Luego dijo que todavía tenía trabajo que hacer y por eso tenía que irse. La niña estaba interesada en lo que estaba pensando su hermano. Tuvo la impresión de que él adivinaba que tenía algún tipo de taiga, pero ahí se intentó ahuyentar estos pensamientos, diciendo que eso no podía suceder. Todo lo que pasó le recordó una especie de cuento de hadas, comunicación con los espíritus o su renacimiento después de la muerte. Nunca podrá contarle todo esto a su amado hermano. Sentándose más cómodamente, tomó uno de los libros y comenzó a leerlo. Este libro decía que los espíritus comenzaron a pelear entre sí. Como resultado, sufrieron mucho a causa de los hechiceros. Aisa estaba muy interesada en leer el libro. Todo muy interesante. Parece que los hechiceros desaparecieron por participar en la batalla entre los espíritus. No tenía las habilidades suficientes para leer este libro correctamente, pero aún así lo encontró muy interesante. No pudo encontrar nada sobre las personas que pueden ver espíritus desde el nacimiento. Aisa no podía entender quién era ella en este caso. No tenía a nadie con quien consultar, por lo que no sabía qué hacer con esta habilidad. Dio un hechizo para convocar se alegró de haber finalmente encontrado algo. Se necesitaba maná y alma. Si se cumplían ambas condiciones, entonces lo más importante era el contacto para convocar al Es un contacto mágico que existe desde la antigüedad y tiene la capacidad de conectar a los espíritus con este mundo. Aisa se molestó mucho cuando se dio cuenta de que este libro no cubría la invocación detallada del espíritu. Si el lector quería hacer un llamado a los espíritus, entonces necesitaba comprar un libro especial. Aisa se enojó y tiró el libro a un lado, pensando que los escritores se estaban burlando de ella. Volvió a tomar el libro y pensó que era imposible que no hubiera nada en él relacionado con la invocación de espíritus. Era obvio para ella que este libro fue escrito por un comerciante que hizo esto para vender otro. Los espíritus que aparecieron intentaron calmar a la princesa. Ella dijo que tenían razón y que estaba muy preocupada, aunque no tenía absolutamente nada de malo. Ella solo necesitaba descansar un poco, pero recordó el segundo libro que los espíritus le dijeron que leyera, título ni autor, pero tal vez la información sobre los espíritus se transmitiera de boca en boca. En este libro logró encontrar contacto para la llamada de un espíritu inferior. Iba a probar un método de invocación que había visto antes en la historia de los espíritus. Primero era necesario preparar un contrato para convocar al espíritu. Si el invocador no tenía suficientes poderes mágicos, entonces necesitaba usar una piedra de maná, y si incluso en este caso no había suficiente fuerza, entonces era necesario combinar fuerzas con un hechicero de alto rango. Y cuando se hará el contacto, debes poner tu mano encima y decir lo siguiente: espíritus que componen todas las cosas, vienen y dan fuerza.
Aisa hizo todo exactamente como se indica en el libro. Ella sintió que algo estaba pasando. La tensión comenzó a surgir a su alrededor, que se reunió en un bulto brillante. El personaje principal no podía creer lo que veía. Ante ella había un espíritu real. Se presentó diciendo que se llamaba Job y luego dijo que lo habían citado. Esta voz le pareció familiar a Aisa. Recordó que era la misma voz con la que los espíritus solían comunicarse con ella. El espíritu preguntó cordialmente si la protagonista había terminado su contacto con él. Aisa, satisfecha, estuvo de acuerdo. Job voló hacia el personaje principal, besarla en la frente. Entonces otro espíritu apareció ante Aisa. Saludó a la niña, llamándola amante. Este espíritu alegre era R.U. Ella era un espíritu de luz de clase baja. Aisa miró al espíritu y preguntó sorprendida si R.U. realmente podía cambiar su apariencia. R.U. dijo que después de concluir un contrato, los espíritus reciben un caparazón más adecuado para este mundo. Aisa finalmente vio cómo era su querida amiga, que había estado con ella desde la infancia. La niña no podía creer que fuera posible invocar un espíritu tan fácilmente. Y luego R.U. dijo que concluir un contrato con un espíritu no es tan fácil. Había una conexión muy estrecha entre R.U. y Aisa, y es por eso que la niña pudo convocar al espíritu con tanta facilidad. R.U. estaba muy feliz de que la princesa la llamara. Aisa no podía creer que la voz que antes sonaba en su cabeza ahora pudiera sonar en sus oídos y pudieran hablar todo lo que su corazón deseara. La princesa estaba interesada en saber por qué R.U. no le hablaba normalmente antes, porque sabía cómo hacerlo desde el principio. Resulta que los espíritus que no son convocados son los mismos espíritus inferiores y en su estado natural poco pueden decir. Pero después de que la amante invocó su espíritu, sus almas se conectaron y R.U. adquirió su apariencia actual. Decidió presentarse de nuevo, diciendo que se llamaba R.U. y que era un espíritu de luz inferior. Aisa también decidió presentarse, pero estaba segura de que el espíritu ya sabía su nombre. R.U. confirmó sus sospechas y dijo que la había estado cuidando desde la infancia. R.U. dijo que su dueña siempre fue dulce y amable, por lo que siempre estaba feliz de estar cerca de ella y, además, Aisa era muy popular. Ella comenzó a hablar de cómo el mismísimo rey de los espíritus de la luz la había visitado anteriormente, pero decidió que era mejor permanecer en silencio. Aisa preguntó si R.U. realmente decía que era famosa. También estaba interesada en quién era este rey de los espíritus de la luz. Ro no sabía qué decirle a su ama, así que empezó a tartamudear. Pero luego ella todavía dijo que todo esto se debe al hecho de que Aisa es la única en este mundo que puede ver espíritus con los que no firmó un contrato. El espíritu sonriente agregó que en todo caso, entonces ella no sabe nada sobre esto. Aisa agarró el espíritu y comenzó a sacudirlo, preguntando si era verdad. Ahora que los magos son raros, la propia Aisa se dio cuenta de que su talento era especial. Pero resulta que ella era la única en el mundo que podía ver espíritus sin un contrato. Ahora la chica estaba interesada en cómo podía invocar espíritus de una clase superior, pero R.U. le pidió a la amante que la dejara ir. La pobre Rue estaba tratando de recuperar el aliento luego dijo que todos los espíritus fueron convocados de la misma manera que la señora la había convocado a ella. Puedes convocar absolutamente cualquier espíritu, si hay un llamador cuya magia es similar al espíritu deseado. Pero lo más importante es recibir la aprobación del espíritu mismo. Si el alma es un recipiente en el que se acumula maná, entonces el maná es el agua que llena el recipiente. Cuanto más grande sea el recipiente y más agua contenga, más fácil será convocar espíritus de clase superior. Pero ahora Aisa todavía es demasiado joven y no tiene mucho poder mágico en comparación con su poder mental. Ahora un espíritu con la mayor compatibilidad está respondiendo a su llamado. La niña tenía una conexión cercana con los espíritus de la luz y por eso apareció R.U. El espíritu esperaba haber explicado con suficiente detalle que la anfitriona entendiera lo que quería decir. R.U. vio las galletas sobre la mesa y le pidió permiso a la niña para comerlas. Le permitió comer estas galletas y se ofreció a servirle un poco de té. Ahora el personaje principal estaba interesado en cómo podría aumentar su poder mágico. R.U. respondió diciendo que si su invocación espiritual estaba activa durante mucho tiempo, entonces tanto su poder mágico como el poder de su alma aumentarían gradualmente. R.U. también decidió contar cómo se llaman los espíritus de luz de diferentes clases y no se olvidó del rey de los espíritus llamado Ruminas, ante lo cual Aisa interrumpió su historia, preguntando si ese no era el nombre del dios de la luz. La primera deidad más venerada en Elmira es el dios de la luz Ruminas, también es el dios que trae la victoria y la gloria, pero también fue el dios que trajo la primera luz, porque ningún ser vivo podría sobrevivir sin luz. Incluso el festival de primavera se celebra en honor al dios de la luz para ofrecerle oraciones. El espíritu preguntó si así lo llamaban ahora, y Aisa se interesó en cómo lo llamaban antes. R.U. dijo que su cuerpo es un espíritu y que él es su noble rey. El mundo todavía estaba sumido en el caos,
el Creador creó el día y la noche, y en él nacieron reyes. Los nombres de los reyes cambiaron, y entre ellos, Runas fue una vez el gobernante del día y el enemigo de la noche, y ahora se le llama el dios de la luz. Esto no significa que todos los dioses sean espíritus. Todos cuidan de este mundo porque la gente suele estar confundida. Aísa volvió a invitar a su nueva amiga a tomar té y ella aceptó con gran placer. Ella misma pensaba que Ruminas, a quien siempre había considerado un dios, era en realidad un espíritu. R.U. le dio a Aísa una idea de cómo podría ayudar a su madre. La niña corrió hacia su madre para compartirle su idea. Estaba segura de que la emperatriz también estaría encantada con ella. Ya estaba parada frente a la puerta de la habitación de su madre. Al entrar en la habitación, inmediatamente sugirió que sus padres organizaran unas vacaciones para los espíritus en el festival de primavera. Este día estuvo muy nublado y lluvioso. Aísa observó lo que sucedía en la calle a través de la ventana y pensó que la lluvia aún no paraba, que estaba devorando galletas. Dijo que le parecía que la lluvia no había parado desde su aparición en palacio con su nueva apariencia. Aísa pensó que era muy lindo como este pequeño espíritu comía galletas. Desde que se enteró del rey espíritu, el día que apareció R.U., había estado haciendo planes para el festival de primavera todos los días mientras estaba en el palacio. Afortunadamente, a la emperatriz le gustó mucho el plan que se le ocurrió a su hija. El padre también elogió a la pequeña por sus esfuerzos y le dio unas palmaditas en la cabeza. Con el apoyo de sus padres, debería haberse llevado a cabo sin problemas. R.U. también estaba feliz por la inauguración del festival. Primero que nada era para los espíritus y por eso el rey de los espíritus también debería agradecerlo. La gente necesitaba aprender más sobre los espíritus. Aísa estaba interesada en saber qué era el rey de los espíritus y le preguntó a su pequeño espíritu al respecto. Y ella dijo que era muy fuerte, guapo y muy genial. Es conocido como el más bello entre las criaturas generadas por el Creador. En apariencia parece un hombre humano, pero es incomparablemente hermoso. Su rostro era imposible de olvidar. Tenía cabello dorado y ojos del mismo color, llenos de luz. Aísa preguntó por cabello y ojos dorados. Pensó que esta descripción le parecía familiar. Decidió dejar estos pensamientos a un lado, pensando que no podría encontrarse con el rey espíritu en ningún lado. Ro agarró el pastelito y dijo que ahora era su turno, y la niña estaba interesada en saber si podía llamar al mismísimo rey de los espíritus. R.U. quedó tan sorprendida por esta pregunta que incluso dejó de comer. Ella dijo que no había una sola persona en este mundo que pudiera convocar al rey espíritu. La niña estaba molesta y se preguntó si todo era por culpa de la magia. La gente no puede tener tal poder mágico para convocar al rey espíritu. Como dijo R.U. antes, el alma es un recipiente, y la magia es el agua contenida en ella. No importa cuán grande sea el recipiente, si no hay suficiente agua, entonces es imposible convocar espíritus. Esta era la regla del espíritu. La niña estaba interesada en si incluso si agregaba el poder de la piedra mágica, todavía no tendría suficiente fuerza, pero el espíritu respondió que la piedra mágica era secundaria. Podía compensar la falta de poder mágico al llamar a los espíritus del clase media o alta, pero no estaba dispuesto a hacerlo más capaz. Aísa estaba molesta porque se dio cuenta de que un espíritu tan poderoso no podía ser convocado tan fácilmente. A ella le gustaba la magia de luz y por eso sentía tanta cercanía. Al pensar en la luz, la niña se acordó de su hermano Esis. Estaba interesada en lo que él estaba haciendo en ese momento. La niñera que entró en la habitación preguntó si su ama estaba hablando del príncipe Esis. La niña le preguntó si la niñera sabía dónde estaba su hermano en ese momento. Ella entendió que ahora estaba ocupado, pero por primera vez no se habían visto en tanto tiempo y lo extrañaba. La niñera dijo que últimamente al príncipe le gustaba mucho la esgrima y, mientras entrenaba bajo la lluvia, se resfrió, lo que Aísa se sorprendió. Escuchar que mi hermano está resfriado. Estaba interesada en la gravedad de la enfermedad de su hermano y la niñera se dio cuenta de que había contado la verdad porque era un secreto. Aísa corrió hacia la niñera y le preguntó si realmente ni siquiera podía enterarse de la enfermedad de su amado hermano. Pero la niñera dijo que el propio príncipe sí se lo ordenó, porque si la princesa lo visitaba y se resfriaba, sería muy malo. La niña estaba indignada porque él siempre la visitaba y no le importaba en absoluto que él mismo pudiera enfermarse. Pero ella estaba aún más molesta que antes y dijo que no iría con su hermano porque era un secreto. Aísa odiaba que su hermano le ocultara algo. Se preguntó si su hermano sentía lo mismo. Él también quería que ella le diera un consejo y podía confiar en ella, porque por muy difícil que fuera, ella quería ser fuerte. Decidió escribirle una carta. Aísa nunca antes le había escrito cartas a su hermano. Quería hablar de sus sentimientos. No importaba lo que Esis pensara de ella también quería ser fuerte para él. Así que no había necesidad de preocuparse demasiado. Esis estaba acostada en la cama de su dormitorio. Estaba muy enfermo y tenía mucho dolor de garganta.
su temperatura no bajó en absoluto. Finalmente se dio cuenta de que tenía que dejar de blandir su espada bajo la lluvia. El tipo sentado junto a su cama no entendía en absoluto por qué estaba haciendo esto. Esis respondió que hacía esto para poder empuñar una espada en cualquier momento y en cualquier clima. El chico preguntó si el príncipe se sentía muy mal. Él respondió que era obvio. El sirviente pidió que no lo preocupara, pero Esis le pidió que se callara. Le interesaba saber por qué, de todos los caballeros, fue él quien vino. El nombre de este tipo era Bion. Era un caballero e hijo de un noble de alto rango. El chico decidió responder a la pregunta del príncipe y sugirió que él era simplemente el único que podía tolerarlo. Bion condenó al príncipe, porque ninguna persona en su sano juicio entrenaría bajo la lluvia, y Esis no tenía nada que responder a esto. Estaba seguro de que tenía que hacer esto, porque se suponía que el príncipe era mejor que todos los demás, pero el chico le pidió que no volviera a hacerlo. Esis pensó que cualquiera que los viera pensaría que este chico era mayor que él, pero su conversación fue interrumpida por un sirviente, diciendo que habían venido a verlo. El príncipe estaba indignado porque había prohibido todas las visitas debido a una enfermedad. El sirviente dijo que era una doncella del palacio de la princesa Aísa. El chico dijo que podía pedirle que volviera en otro momento, pero el príncipe ordenó dejarla entrar. La doncella que entró saludó al príncipe y se presentó, diciendo que se llamaba Lena y que era doncella en el palacio de la princesa Aísa. No pasó nada especial, pero la princesa ordenó que le entregaran esta carta al príncipe heredero Esis. Esis se sorprendió de que su hermana decidiera escribirle. Volvió a preguntar si su propia hermana había escrito la carta y si lo había hecho solo para él. Lena respondió que así fue exactamente como sucedió. Se alegró de que su propia hermana le escribiera esta pequeña carta. Decía hermano Esis. Al comenzar a leer la carta, el príncipe rompió a llorar y Bion le pidió que no se esforzara, porque la temperatura podría subir. Esis dijo que la habitación era demasiado ruidosa y le pidió a Bion que se diera la vuelta y permitió que Lena regresara. Su bebé se interesaba por su bienestar. Ella decidió escribir esta carta cuando se enteró que su hermano estaba enfermo. Ella sabía que él siempre trabajaba duro y le pedía que no se cediera. Escribió que se molestó mucho cuando se enteró de su enfermedad por otra persona. Después de leer sobre ello, él se disculpó mentalmente con ella, porque simplemente no la quería. Estaba preocupada por él. Ella escribió sobre lo querido que era para ella y lo contenta que estaba de ser su hermana pequeña. Él siempre estuvo a su lado y por eso ni siquiera podía pensar que estaría tan sola sin él. Quería ver rápidamente a su querido hermano en el festival de primavera. Ella iba a rezar por su salud. Al estar en una posición más fuerte que nadie, debería hacer todo lo posible para gobernar sabiamente a la aristocracia. Tenía que volverse tan fuerte como Aísa es inteligente y sorprendente. Tenía que volverse aún más, solo así podrá protegerla. El príncipe sabía que Aísa le ocultaba algo, un secreto que ella no podía contar. Se entristeció al verla escondiendo un libro de la biblioteca, pero tenía que tener una buena razón por la que no podía contarle todo. Lo mejor que podía hacer era confiar en ella y apoyarla. Estaba listo para triturar a todos los que hicieron sufrir a su hermana, y Bion le pidió que se calmara, porque podría volver a enfermarse por el exceso de trabajo. Esis le pidió al mayordomo que le trajera papel y bolígrafo. El caballero se sorprendió de que el príncipe pidiera papel, y Esis le preguntó si no debía responder si recibía la carta. Se sentó y comenzó a escribir una respuesta a su amada hermana. Bion se sentó y observó al príncipe escribir una carta de respuesta. Se preguntó si este hombre realmente amaba tanto a su hermana. No tenía un hermano, por lo que no podía entender del todo este sentimiento. En todo su entorno no sentía así por nadie. Pero gracias a este sentimiento, el príncipe logró convertirse en esa persona. Después de la muerte de la emperatriz Tetis, era como una fiera salvaje. El niño estaba muy preocupado por esta pérdida. Si no fuera por la emperatriz Iris y la princesa Aísa, esto podría no haber sucedido. Le gustaría hablar con ella algún día. Ha llegado el día de que comience el festival. La niñera dijo que el hermoso arco iris de ese día era una señal especial. Preguntó si la princesa había recibido una carta del príncipe heredero. Respondió que lo había recibido. Aísa fue a pasear en bote con su hermano y él le dijo que los nombres de sus padres significaban león y flor de lirio, y el nombre de la princesa significaba pájaro blanco. Su madre lo vio en un sueño cuando estaba embarazada. Aísa sugirió que cuando su madre estaba embarazada de Esis, vio un arco iris en sus sueños, pues en el Miriam su nombre significaba arco iris. Pero él respondió que su padre y su madre le dieron su nombre, esperando que superara todas las dificultades en el futuro, como un arco iris que aparece después de la lluvia.